Esto es Horror Sapiens. Horror Sapiens con Suspiria. ¿Estás listo para sentir el terror? Horror Sapiens. Un muy interesante parteaguas en el cine comercial sucedió con la proyección del Silencio de los Inocentes, una película osada basada en una novela igual de audaz. Esta noche me enfocaré en la cinta y todos sus remacabros elementos. Programa dedicado a Octavio Contreras. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de la Lluvia. Si es la primera vez que nos escuchas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo por YouTube Live todos los martes alrededor de las 9:30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte y darle a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. En 1988 se publicó The Silence of the Lambs, el silencio de los inocentes o el silencio de los corderos, que va a ser la segunda novela en la saga de Thomas Harris y despertó el interés de algunos ejecutivos de Hollywood y productores que querían trabajarla, pero anduvieron bastante decidiosos de si hacer o no la cinta por la crudeza del contenido en la historia. Finalmente, el guión fue adaptado por Ted Tally, quien logra bastante bien conservar el espíritu de la novela, manteniendo la tensión y la intriga con decisiones muy precisas de lo sobresaliente del éxito para que el texto funcione bien. Y también lo van a llamar para que haga el guión de otra película también basada en estas novelas de Thomas Harris que se llama Dragón Rojo. La película va a ser dirigida por Jonathan Demme, este director que ha trabajado en cine, en tele, comerciales, videos musicales, etcétera, y que tiene muy buena mano para elegir con el sumo cuidado que se requiere cuáles van a ser los encuadres. Y es que a Demme le interesaba muchísimo hacer que la audiencia se sintiera lo más indefensa y atrapada posible con la trama. Es interesante notar que antes de que Demme quedara como director, uno de los que se había propuesto para esta encomienda era el actor Gene Hackman, quien además quería hacer el papel de Hannibal Lecter, pero cuando su hija vio el guión, le dijo, pero papá, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer esto? La trama es brutal, ni te atrevas. Y pues, finalmente decidió no hacerlo. A la cinta le fue muy, muy requete bien en festivales, se hizo de muchísimos premios. Es la única película de terror en la historia de los Óscares que ha ganado el premio a mejor película y es una de las 3 películas en la historia del Oscar en ganar los 5 grandes, que son mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor actor y mejor actriz. En cuanto a la trama de la historia, vamos por ahí, prometo no hacer spoilers. Nosotros vamos a seguir a una recluta del FBI llamada Clarice Sterling, quien recibe de su jefe, Jack Crawford, en la imagen, interpretado por Scott Glenn, le encomienda de ir a entrevistar a un notorio asesino, Hannibal Lecter, Aníbal el caníbal, para que les ayude en la investigación de un asesino serial que anda suelto y les urge atrapar. Lecter es un psiquiatra brillante, quien ha sido utilizado en otras ocasiones por el FBI porque les da muy buena perspectiva de cuál es el perfil del tipo de asesino que buscan, ¿no? Dónde tienen que buscar quién puede ser y les ha ayudado a la captura de gente muy choncha. Entonces, Lecter, de hecho, siendo un asesino, el que lo va a capturar va a ser otro agente del FBI antes de Clarice, que se llama Bill Graham, quien es neurótico y obsesivo, y logra que lo envíen al psiquiátrico de máxima seguridad para locos criminales de Baltimore,
una unidad que va a ser regida por el egomaníaco Frederick Chilton, interpretado por Anthony Hill, quien por sus modos y simplismo resulta insultante para Lecter, y Lecter pues se la tiene cantada, ¿no? Lo odia, lo alucina con todo su corazón, y pues esto va a ser relevante más adelante en la historia. El asesino que está suelto es llamado Buffalo Bill. Él lo que hace es que secuestra mujeres, las lleva a su casa donde tiene este hoyo, donde las deja morirse de hambre durante varios días hasta que la piel empiece a despegarse del músculo y le sea más fácil desollarlas. El método que él tiene es bastante particular, y por eso es que quieren a Lecter, para que les ayude a entender con quién demonios están tratando. A lo largo de la cinta, pues nosotros vamos a ir caminando con la agente Clarice Sterling a lo largo de toda la investigación, mientras vemos en paralelo al asesino con su más reciente víctima, que es Catherine Martin. Ella es hija de una prominente senadora, y es por eso que hay tantísima urgencia de encontrar al asesino. Y en cuanto a la historia, pues los voy a dejar ahí para evitar spoilers. De los personajes, vamos a tener a Clarice Sterling, interpretada por Jodie Foster, que le da de hecho el premio a la mejor actriz. Ella es una agente del FBI que aún se encuentra en entrenamiento, tiene 25 años, y ella tiene muchas ganas de resolverlo. Ella ha estudiado psicología y psiquiatría y perfiles criminales y criminalística y todo lo que puede. Le interesa muchísimo todo esto de los asesinos seriales. Ella ha tomado clase con Jack Crawford, es por eso que Crawford va a pensar en ella, y también la quiere utilizar porque es más fácil que Hannibal Lecter se abra ante una agente mujer que ante un hombre. Ella es muy valiente, es una mujer muy tenaz, y tiene también algunas inseguridades por su origen humilde, y además que va a padecer de la misoginia del FBI en todo su esplendor. La relación entre Clarice Sterling y Hannibal Lecter va a estar inspirada en un caso real, que es la de Robert Keppel, que es un detective que va a buscar la ayuda del asesino serial Ted Bundy con el fin de atrapar a otro asesino. El personaje de Clarice Sterling va a aparecer también en otra novela posterior de Thomas Harris que se llama Hannibal, que también va a tener su película, pero en ese caso va a ser interpretada ya no por Jodie Foster, sino por Julianne Moore. En el caso de Hannibal, Hannibal es un personaje recurrente que va a estar en las 4 novelas de Thomas Harris: Dragón Rojo de 1981, El silencio de los corderos o de los inocentes de 1988, Hannibal de 1999 y Hannibal Rising de 2006. Va a empezar como este personaje de fondo que está un poco en el segundo plano, pero cada vez va a tomar más y más protagonismo, sobre todo a partir del silencio de los inocentes, donde vamos a apreciar las maneras en que este tipo es interesante, ¿no? Es brillante como persona, como asesino en serie es único por todo lo que hace, cómo captura a las víctimas, y sobre todo por cómo se come a sus víctimas, ¿no? Cómo los cocina y todo. Es una complejidad bastante interesante. Y en la película de El silencio de los inocentes, pues va a ser interpretado por Anthony Hopkins, quien solamente aparece en poco más de 15 minutitos de la película, pero deja una huella indeleble con su actuación. La manera en que se mueve, el uso de su voz,
que decía que era una mezcla entre Katharine Hepburn y Truman Capote y HAL, esta máquina de la película de ciencia ficción. ¿Qué sabemos de él? Pues que es un tipo que proviene de la nobleza lituana, que padeció mucho la Segunda Guerra Mundial. Él es muy distinguido en su manera de moverse, es elegante, es sofisticado, es una criatura fina, entusiasta de la estética, tiene unos sentidos afiladísimos, en particular el olfato, además de estas habilidades culinarias, dejémoslo ahí. Nosotros sabemos que él viene de Europa siendo joven, va a estudiar en los Estados Unidos psiquiatría, donde va a establecer su práctica y por lo destacado que es que el FBI va a empezar en la década de los 70 a llevarle los casos. Ahora, Hannibal Lecter no mata por matar. Esto es muy importante. Él mata solamente a las personas que él considera que no tienen por qué estar vivas, que son una basura humana, gente maleducada, gente abusiva, agresores y gente que comete cosas que para él son un crimen, como el flautista de la filarmónica que lo mató porque se salió de nota en un momento de la pieza. No vamos a encontrar la biografía de Hannibal Lecter en esta película. Si ustedes quieren ahondar en ella, tendrían que leer Hannibal, donde se va explicando, ¿no?, toda la biografía, cómo es que llega a donde llegó, cómo esta situación con los 4 soldados va a detonar toda la situación. Los que conocen la historia saben la historia de los 4 soldados. A los demás se los dejo ahí para no echarles a perder. Si quieren más información sobre Hannibal como asesino, pueden consultar el programa 29 de la temporada 14 de Horror Sapiens, llamado Lecter, Dexter y Bateman, sobre estos 3 asesinos de la literatura. Donde también pues voy a hablar del número de dedos de Hannibal. Otro guiño por ahí. El siguiente personaje, no voy a hablar de todos, pero sí voy a hablar de Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine. Qué buena interpretación, porque él es un actor muy varonil, es un hombre grande y robusto, y aquellos que lo hayan visto como el agente Stottlemyre en la serie Monk, pues saben que es un hombre recio. Y aquí el personaje que hace Buffalo Bill es realmente para mandarle flores al actor. Va a estar inspirado en 3 asesinos de la vida real. Uno de ellos, Ed Gein. Él desollaba también a sus víctimas y hacía con sus víctimas varios objetos para la casa, desde la pantalla de la lámpara, usaba los cráneos de las víctimas así como tazones para su cereal y su café, y otro tipo de curiosidades. El segundo en el que va a estar basado va a ser Ted Bundy, porque Ted Bundy, cuando atraía a las muchachas que eran sus víctimas, se ponía un yeso falso y le decía a la muchacha que si lo ayudaba a meter alguna cosa en el coche, shalala. Las muchachas pues se compadecían de que pues no estaba bien de su brazo, le ayudaban y riájatelas, ahí era donde se las llevaba. Y finalmente de Gary Heidnik, quien secuestraba mujeres y las tenía metidas en un pozo que estaba dentro de su sótano. Para los que les gusta la trivia de qué otras cosas interesantes había por aquí en la película, pues están otros actores que aparecen. Interesante, Chris Isaak, este actor que fue más conocido por la canción Wicked Game, que es el soundtrack de Wild at Heart, esta película de David Lynch, y que a la fecha sigue siendo una de las melodías más socorridas de los enamorados. Él va a salir como miembro del SWAT del FBI que va a buscar a Hannibal en cierto momento. Otro que va a andar por ahí, que ahí está circulado en la fotito, va a ser George Romero, este director de alto gore,
que también va a ser uno de los agentes del FBI, que dijo, yo tengo que salir en esta cinta es una salvajada, yo quiero estar ahí, y pues, George Romero ahí está. Otro más que en cuanto uno lo ve hasta le brillan los ojitos, va a ser el director de cine Roger Corman, tenemos programas de él también. Él va a interpretar al director de una de las facciones encargadas de los asesinos, llamado Hayden Burke. El guionista Ted Tally también va a estar ahí haciendo un cameo entre los agentes del SWAT. Y con un papel un poquito más importante va a estar esta dama, Lauren Rosselli. Ella no es muy conocida porque ella perteneció a una banda mega underground llamada Book of Love. Aquellas personas dentro de la comunidad LGTB+, para dejarlo en breve, saben perfectamente quién es la banda y saben perfectamente quién es Lauren Rosselli. Y el papel que hace pues es de Stacy Hupka, que es amiga de Frederica, una de las víctimas. Hablando también de la música de la película, hay dos detalles bien interesantes por ahí. Por un lado, la canción que baila Buffalo Bill, llamada Goodbye Horses, que es una canción hipnotizante a más no poder, de Q Lazarus, que fue un exitazazazazo. Sin embargo, ella, Q Lazarus, desapareció. Al poco que salió la película, desapareció. Hay gente que dice que es taxista en Manhattan. Hay gente que dice que se dedica a otra cosa, que cambió de nombre, que cambió de rubro. ¿Quién sabe? Desapareció por ahí. Y pasa otra cosa más. En la novela no existe la escena del bailecito. No existe. Esa escena decidió hacerla Ted Levine por algo que sucede cuando se está bañando eh, él. Sucede cierta cosa y quiere ponerlo dentro de la cinta y es yo creo que uno de los momentos más perturbadores de toda la película, el maldito bailecito del Goodbye Horses. Pero en fin, por ahí hasta ahí. ¿Y qué más? Ah, otra adición de la película es el final. La novela no acaba así. Para la película, Ted Tally decide hacer esta escena en la que es la llamada por teléfono de Lecter a Clarice, que platica brevemente con ella y luego le dice que la tiene que dejar porque tiene un amigo para la cena. Y un amigo para la cena, los que vieron la película, pues ya saben exactamente a qué se está refiriendo este personaje. Si les gustó la película del Silencio de los Inocentes y están interesados en todo este mundo de Thomas Harris, sí podemos hablar de otras películas relacionadas. La primera de ellas va a ser Manhunter de 1986, basada en El Dragón Rojo. No va a ser tan emocionante como las películas posteriores al Silencio de los Inocentes. Esta es del 86. El papel de Lecter lo va a hacer Brian Cox. Bien. Luego, en el 91 es cuando aparece El Silencio de los Inocentes, donde Lecter es interpretado por Anthony Hopkins, que qué bueno es para representar la escena del personaje, ¿no? Toda esta esencia. Y él hace algo muy interesante. Él evita parpadear lo más posible. Y sí, se vuelve así bien inquietante, que uno siempre lo ve y parpadea lo mínimo, ¿no? Esta mirada fija como de lagartija en la cámara, sí te pone, bastante nerviosito. La otra versión del dragón rojo que hay va a ser la del 2002. Hopkins va a ser a Hannibal Lecter, pero vamos a ver ya mucho mejor formado al personaje de Bill Graham, interpretado por Edward Norton, que es un actor que siempre es muy bueno para estar por ahí. Y va a estar también por ahí Ralph Fiennes haciendo un papel muy, muy relevante. Dejémoslo por ahí. Luego vamos a tener Hannibal Rising del 2007
con este jovencísimo actor francés Gaspard Ulliel. Él murió en un accidente deportivo en el 2022, una verdadera lástima. Él además era modelo, era muchas cosas, pero hizo un muy buen papel como un Hannibal Lecter joven, porque debe de haber sido una pesadilla adaptar esa novela guión cinematográfico, pero Uliel cumple lo que promete y entrega un trabajo súper decoroso. No es Anthony Hopkins, no pretende ser Anthony Hopkins, es el joven Hannibal según se va formando antes de convertirse en el Hannibal que nosotros conocemos en El silencio de los inocentes. En cuanto a las series, pues lógicamente tenemos que mencionar brevemente Hannibal de 2013, donde el papel de Lecter va a ser interpretado por Mads Mikkelsen. Hay gente que le choca, hay gente que lo adora. Sí es muy bueno Mikkelsen para hacer psicópatas, lo que sea de cada quien, se le da naturalmente. A mí me gustó mucho toda la estética de la película, toda la creatividad, todo lo que le meten a los tipos de asesinatos, el de los hongos, el del silo con el ojo. Los que vieron la serie saben perfectamente a qué me refiero y cómo está hecho. Toda la oscuridad de la serie, la manera en que le dan profundidad a los espacios, a los personajes, los otros personajes de apoyo. No me voy a extender mucho por ahí. Y que hacen algo que mucha gente se desconcertó, y es que la serie tiene un ritmo muy pausado. No es como las películas que tienen esta acción de corte, 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 corte. No, la serie es muy pausada. O sea, es como para que te vaya entrando y haciendo cada vez ir más hacia abajo y más hacia adentro. Por cierto, si ustedes son fans de Mads Mikkelsen, hay en Netflix una película que se llama Justicieros, donde sale él. No se la pierdan. Marco, tú que estás ahí en el chat, ahorita platico contigo. Tienes que ver Justicieros, si no la has visto, es una maravilla. Esta serie de Hannibal, ya nada más para cerrar, estuvo a cargo de Brian Fuller, que tiene muy buen ojo para todas estas cosas. Y sí, voló la cabeza en la primera temporada con la creatividad de los homicidios. Ya hacia la segunda, según va evolucionando la serie, se va centrando más en otro tipo de conflictos. Pero sí es un nivel distinto en el apetito de los morbosos del crimen, ¿eh? Porque sí te eleva el asesinato como una de las bellas artes. Desprendida también de toda esta saga, va a estar en el 2021 una serie llamada Clarice, basada precisamente en el personaje de Clarice Sterling, esta detective del Silencio de los Inocentes. La actriz va a ser Rebecca Bridges, y es interesante pegarle el ojo a cómo va sucediendo toda la historia. También muchos se decepcionaron, a otros les pareció una muy buena entrega. No tuvo gran secuela, pero ¿de qué se trata Clarice? Vamos a seguir los pasos de la gente después de haber resuelto el caso de Buffalo Bill, y vemos pues cómo todo el rato pues la traen de bajada en el FBI, la molestan, el que sea mujer también hace que le estén todo el rato degradando, tratando como si fuera mucho, muy inferior, a pesar de ser pues la más lista de la habitación en la mayoría de las habitaciones. Y Clarice también por aquí nos va a dejar ver su lado oscuro, que es algo muy interesante que pensar. Entre los datos curiosos que sí se tienen que decir de la serie, está el póster de la película, que es esta imagen del rostro de Jodie Foster, y en lugar de su boca vamos a tener esta palomilla que va a ser crucial en la investigación de la película, que está ahí sobrepuesta, y en la palomilla vemos que en la cabecita está la imagen de un, bueno, de lo que parece ser un cráneo humano,
Pero, ¿qué creen? Que no es un cráneo humano, es una fotocomposición con la fotografía In Voluptas Mors de la autoría de Salvador Dalí y el fotógrafo Philippe Halsman. Es una foto de 1951 y quiere decir en la muerte voluptuosa o en la muerte deseable, y que estén en la imagen estas 7 mujeres pensando en las víctimas de Buffalo Bill. Pues da mucho que pensar, ¿no? El ver la piel de las mujeres y que la manera en que están ellas puestas hace que conformen toda esta estructura que da la sensación de estar viendo un cráneo. Super foto. ¿Vale la pena leer la novela de Thomas Harris? Por supuesto que sí. Es un extraordinario narrador. Él es muy creativo, tiene una atención de los detalles. No te pone un detalle que no vaya a ser relevante más adelante. Sus descripciones son muy precisas, algunas son vastas, pero son muy necesarias para entender la psicología de la situación del personaje y entender la gravedad de lo que está sucediendo a lo largo de los capítulos. Tiene muy buen ritmo. Y si ven primero la película y leen luego la novela o al revés, pues van a ser evidentes todas estas adecuaciones del guión, pero pues creo que estarán de acuerdo conmigo en que la sustancia de la historia está presente. Lo que sí les aseguro es que si empiezan a leer a Thomas Harris, empiecen por la novela que les dé la gana. Van a tener esta necesidad de saber más de qué pasó con estos personajes y qué pasó con estas historias y qué otras cosas terribles suceden en estos 4 volúmenes en los que aparece de personaje recurrente Hannibal Lecter. Y vámonos al chat, que han tenido muchísima paciencia. Hubo varias fallas técnicas al inicio. Me imagino que lo que van a estar viendo va a ser ya la versión editada. Y saludo por acá a todos los que están. Va por ahí. Saludos a Vampir Lívido, Dream Master, Venom, Marco. Está por ahí también. ¿Quién anda por acá? Está Cobalt. Está Venom. Y dice por acá Marco. Con respecto al dato de la hija de Gene Hackman, dice la hija de Hackman que no se dio cuenta que su padre había muerto hace una semana y su madrastra algunos días después. Sí, cuando se murió Gene Hackman no se habían dado cuenta ni su madrastra ni ella que estaba muerto, se dieron cuenta hasta después. Les tuvo que avisar el vigilante, oiga, se murió el patrón. Pues, ¿qué onda con esta familia extraña? Marco también. Clarice Starling es uno de los personajes mejor escritos de la literatura contemporánea. Es que sí, ¿cómo te la va definiendo Harris? Sientes compasión por ella, por todas las cosas que le están pasando, y según se va creciendo el personaje y haciendo cada vez más valiente, cómo se va empoderando Clarice, como dice, no me voy a dejar, soy más que esto, no me voy a regresar a mi pasado, voy para el futuro, todas estas cosas. Sí, coincido que es un gran personaje. Pero Jodie Foster no supo entender para dónde iba el personaje y dañó las películas al renunciar. Sí, no, porque también las películas tuvieron muchos años entre medio y Jodie Foster siguió creciendo a lo largo de todos esos años. Pero sí, hizo un papel maravilloso. Foster renuncia al enterarse del destino final de Clarice en los libros, que no se va a revelar, porque quedamos que hoy no había spoilers.
Hablando de Dragón Rojo, creo que William Peterson hubiera sido mejor contrapunto al Lecter de Hopkins. Yo también. Sí, porque como que Cox pues, hace lo que puede, pero pues no, yo creo que no entendió mucho al personaje. Ed Gein es el origen de muchas películas de horror. Sí, por supuesto. Entre ellas de Psycho, porque el escritor de Psycho, Robert Bloch, pasaba enfrente de la granja de Ed Gein, o sea, él vivía en las afueras, pasaba enfrente de la granja, iba al pueblo pues, a comprar víveres y demás enseres que necesitaba, y siempre pues, se ponía a platicar con la gente de las tiendas y los niños hablaban de que había un loco y un asesino y que vivía en la granja de los Gaines y no sé qué. Y fue que empezó Robert Bloch a interesarse en el tema. Al poco capturan a Ed Gein y es donde él se va a inspirar para hacer a Norman Bates, ¿no? Toda esta obsesión de la madre de Psycho en su novela, que va a ser una película de Hitchcock. Robert Bloch tiene buenas ideas, pero a mí no me gusta como escritor, lo debo de decir. Siento que es superior la película de Hitchcock que la novela. Comenten por favor en el chat y aquí debajo si coinciden conmigo o no. Eh, Se dice que la inspiración de Lecter es el médico mexicano Alfredo Valí Treviño. Ah, pues voy a investigar a este hombre. Alfredo, déjame lo anoto. Treviño, ahí está. Vamos a investigarlo y si sí, pues en comentarios pondré yo toda la información pertinente. Vampir Lívido. Dicha obra de Dalí también inspiró la película The Descent de Neil Marshall. Ah, mira, esa no me la sabía. Gracias por el dato, Vampir Lívido. El póster de la película, quise decir. Ah, el póster de la película. Muy bien que está eso por ahí especificado. Y de la película El silencio de los inocentes, en serio, si no la han visto, híjole, ¿qué esperan? Porque luego hay mucha gente que siente que como la película no es contemporánea, no va a tener ritmo, no va a ser interesante, se desesperan, la ponen a velocidad doble. Denle su tiempo, denle su tiempo. Vean la película a velocidad normal, porque sé que mucha gente en esta avidez de consumo le pone en velocidad 2 y 3x. No, no hagan eso, porque el ritmo de la película es fundamental para ir alimentando la atención del espectador. Entonces, no la adelanten. Por vida de Dios, no la adelanten. Y sí, véanla. ¿Qué más por aquí? Saludos a Silvia, hombre. Deseamos una pronta recuperación, que se sienta bien cuanto antes. A Manuel, que lo operó, también le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Saludos por ahí a Nosferatu, a Octavio, para quien está dedicado este programa y con quien tuve la dicha de echarme un programa de larguísimo aliento en su canal para darle continuidad al programa de Batman de la semana pasada. Shipeki, Carmen Torredrosa, Godot, Seymour, Venom, El Taque, a Marco por supuesto que anda por aquí, a Maritza, a Rubén, a Venom, a Cobalt, a Dream Master. Y dice por ahí, Valle Treviño fue un médico de Monterrey que asesinó a su amante homosexual en la cárcel de Topo Chico. Conoció a Tobias Harris, que se impresionó por su elegancia, frialdad e inteligencia. No, está buenísima la historia. Habrá que hacer un programa de asesinos notorios mexicanos y pues, por ahí nos echamos aquí a Treviño y también, por supuesto, al estrangulador de Tacuba, Goyo, que caso tan interesante de Goyo también por ahí. Valle Treviño salió de la cárcel y regresó a ejercer medicina en su mismo consultorio hasta su muerte
en el 2009. Mire usted, mire usted. Pues ya me dice toda la sinopsis completita, Marco. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias por acompañarme en este programa sobre El silencio de los inocentes, la película. Estuvo más o menos breve porque, híjole, hablar sin dar spoilers está muy, muy difícil. Podríamos empezar ahorita con toda la sección de los spoilers y de todo lo que sucede. Entonces, que creo que aquí en el chat sí quieren hablar de los spoilers. Entonces, sí, quieren hablar de los spoilers. Entonces, dado el caso, si no han visto la película, muchas gracias. Nos vemos el martes. El martes que viene toca ni más ni menos que el esperadísimo programa de Merlina, donde van a ver, bueno, todo tipo de comentarios, desde la gente que está súper entusiasta con la serie, hasta los que tenemos una opinión divergente, por decirlo en breve. Entonces, los que no han visto la película, adiós, nos vemos el siguiente martes para ver a Merlina. Y los que sí la vieron,